Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. En esta tarde queremos continuar estudiando la palabra de Dios y queremos pedir que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ilustre al desarrollar este tema que considero tan importante y de gran envergadura. Vamos a orar primero antes de entrar en el estudio sagrado de la palabra de Dios. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde porque en tu amor y en tu misericordia permites que podamos escudriñar tu palabra nuevamente. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a clarificar las ideas para que tu palabra pueda ser clara en nuestra mente y nos pueda llevar a tomar la mejor decisión, que es la de creerte y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde queremos estudiar o analizar tres porciones de la Biblia que son significativas. En primer lugar, queremos estudiar o analizar lo que nos presenta el profeta Daniel en el capítulo 7 y el versículo 25 y 26. Esos dos versículos del libro de Daniel. Daniel presenta y proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Esta profecía es extraordinaria y de gran confusión para muchos que no estudian las Escrituras. Dice el profeta Daniel, uno de los profetas menores, pero que considero que escribió cosas profundas, la historia final que tendrá que enfrentar cada ser humano. Dice que hablará palabras contra el Altísimo y aquí nos está directamente hablando de un sistema religioso, un sistema que Daniel en su época, en el año 600 antes de Cristo, estaba contemplando porque Daniel vio en visión y Dios le reveló en visión los acontecimientos finales de la historia. Cuando todavía no había sido hecho, ya Dios se las había revelado a Daniel y como Daniel la recibió en revelación, asimismo sucedieron. Y dice que ese poder religioso que se levantaría, no en los días de Daniel, pero que se levantaría, hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría. Y entonces él intentaría mudar los tiempos y la ley y serían entregados en sus manos por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o sea,
3 años y medio. Y cuando nosotros nos encontramos con este tipo de literatura apocalíptica, este tipo de literatura simbólica, definitivamente tenemos que recurrir a la Biblia para interpretar. Y quiero decirle que la única profecía que se repite de 6 a 7 veces en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis es se repite como 42 meses, se repite como 1260 días, se repite como tiempo, tiempo y medio tiempo, se repite 7 veces en las escrituras. Significa entonces que hay que prestarle atención, porque habría o se levantaría un poder que creería y cree en la actualidad que tiene poder sobrenatural para hacer algunas cosas que Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, no hizo y no lo hará, porque el Señor Jesús trabaja en armonía con el Padre. Pero este poder religioso trabaja en armonía no con Dios, sino que trabaja en armonía rindiéndole pleitesía a todo lo que está en contra de Dios. ¿Cuánto es tiempo, tiempos y medio tiempo? Equivale a 1260 días y en profecía 1260 años. ¿Cuándo empezó este periodo profético de tiempo? Empezó en el año 538, cuando empezó la edad oscura, la edad media, cuando se levantó el movimiento protestante en contra de la iglesia que pretende ser la iglesia verdadera y que se enorgullece de remontar su genealogía al comienzo, pero no puede ser una iglesia verdadera, igual que el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios verdadero en la actualidad. Tampoco Dios tiene un pueblo que ha querido hacer lo que a él le ha parecido. Y ese pueblo en 1260 años, la edad oscura, inició la persecución en una forma indiscriminada en contra de todo aquel que reverenciaba al Dios del cielo y no le rendía pleitesía comprando indulgencias. Hemos escuchado cuando aún todavía Karol Wojtyla, el papa anterior, que le decían Juan Pablo II, pidiéndole perdón al mundo por las masacres cometidas en la Edad Media. Y escuchamos hace poco al señor Francisco diciendo al señor Francisco Bergoglio que la iglesia le pedía perdón a el movimiento protestante, que en ese periodo de 1260 años causó muerte, dolor a hombres y mujeres, niños que se mantuvieron firmes de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. En el 538, ese poder había caído. Pero también Daniel, en el versículo 26 del capítulo 7 de Daniel, dice: pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado, dice esta Biblia, y destruido para siempre.
Daniel miraba el exterminio completo de este poder apóstata pretendiendo ser el representante de Dios, pero que sin embargo actuaban bajo el capricho y la dirección del enemigo de Dios. Daniel vio que ese poder no era más, que había caído para siempre. Y efectivamente, hermanos, el poder cayó, pero en el libro de Apocalipsis habla, y vi el capítulo 13 y el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. En ese año de 1798, el general francés Alejandro Berthier le dio la herida de muerte al Papa Pío VI y se creía, conforme a la profecía, que ese sistema nunca más se iba a levantar. Mientras tanto, el Señor estaba gestando el último periodo eclesiástico de Apocalipsis, donde habla de las 7 iglesias. Ya pronto llegaría la iglesia de la Odisea. Y el general Berthier cautivó, metió preso al Papa y el año siguiente murió. Todo el mundo creía que ese sistema apóstata había llegado a su fin, como lo había profetizado Daniel. Y hermanos y hermanas, amigo que me escuchas en los 6 continentes, la palabra de Dios en los días antes de que muriera el apóstol San Pablo, escribió en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 10. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Jesús, sin que antes venga la apostasía. Aquí está la clave, el secreto para saber en qué momento viene Jesús y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vicario Filidei, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado
de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra y gracia de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Cristo no vendrá hasta que no se manifieste este poder, hasta que la apostasía en todo su apogeo, y como dice Juan, la herida de muerte ha sido curada de ese poder religioso y político que, atentando con todo, cambiando la ley, intentarían cambiar la ley, y para el mundo él cambió la ley, el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, y escuché hace poco que también cambió el 10º mandamiento porque lo ha modificado, porque la esposa estaba unida con no codiciarás los bienes ajenos, ni tu buey, ni su asno, ni cosa alguno. Ha querido modificar porque Dios se equivocó. Dios tiene problemas de épocas antiguas, y entonces este poder pretende ser más sabio, más astuto, más inteligente que Dios, y ha cambiado también el 10º mandamiento. Ha cambiado el cuarto porque tiene poder y autoridad, dice él, y Tesalonicense confirma que sí lo tiene, pero para perdición, y cambió el sábado por el domingo. En vez de guardar el sábado, se guarda el domingo, pero el Señor pronto hará comparecer ante el universo su ley perfecta para que todos sepan una vez por todas que la ley de Dios sigue siendo auténtica. Y también menciona el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe la adoración, la inclinación a cualquier imagen que esté arriba en el cielo, que aparezca allí en cerca de la luna, en algún lugar. Como aquí en Panamá he escuchado en cientos de lugares imágenes que salieron en el mar, que salieron en tal lugar, y allí se hace un templo para su honor. Todo eso estaba predicho. El Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, y cuando esa herida de muerte ha sido curada, porque está en ese proceso, entonces, mis hermanos, el Señor Jesús estaría a las puertas para recoger a todos los que han hecho un pacto, un compromiso con Él, de vivir con Él por la eternidad, los que le han creído a Dios y a su palabra. ¿Quieres tú en esta hora hacer ese pacto con Dios y quieres escudriñar su palabra y quieres que su Espíritu Santo te guíe? Te invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella, como una espada de doble filo,
penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, tú has de hacer muy pronto justicia y has de llevar a todos aquellos que te están esperando, donde ya el pecado nunca más se levantará. El engaño, la mentira y el dolor serán cosas del pasado. Viviremos en la nueva Jerusalén, en el lugar que tú fuiste a preparar para cada uno de los que te aman y esperan tu venida. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por contestarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.